Bienvenido a un nuevo resumen en audio de Patriarcas y Profetas de Elena White. Hoy, el arca tomada por los filisteos. Los pecados de Elí y de sus hijos hacían que Dios no pudiera comunicarse con el sumo sacerdote. En ese ambiente, Samuel permanecía fiel y a él se le daría un mensaje de condenación para la casa de Elí. Siendo de noche, Dios llamó a Samuel y él pensó que era Elí el que lo llamaba. «Heme aquí, ¿por qué me llamas?». Elí le dijo que él no lo había llamado y que se acostara. Esto ocurrió 3 veces, y entonces el sacerdote se convenció de que la voz misteriosa era la de Dios. Su casa había sido pasada por alto, pero no hubo sentimiento de envidia en el anciano. Le aconsejó a Samuel que si Dios le hablaba, contestara: «Habla Jehová, que tu siervo escucha». Cuando Dios le habló, le dijo que pronto cumpliría lo prometido sobre la casa de Elí. Por la maldad de sus hijos, sería juzgado sin que nadie lo pudiera expiar. El texto dice que antes de recibir este mensaje de Dios, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y ahora, Dios se le revelaba de forma directa con un mensaje para Elí. Samuel se llenó de terror y asombro al pensar que se le había encargado tan terrible mensaje. La pesada carga oprimía su corazón cuando lo llamó Elí y le ordenó que le relatara fielmente lo que el Señor le había revelado. El joven obedeció, y el anciano se postró en humilde sumisión a la horrenda sentencia, aunque no manifestó el fruto del arrepentimiento verdadero. Confesó su culpa, pero no renunció al pecado. No tomó medidas eficaces para corregir los males que estaban contaminando el santuario de Jehová y llevando a la ruina a millares de Israel. En la paciencia de Dios, Ofni y Finés endurecieron sus corazones. El día de la retribución se aproximaba. La autoridad de Dios había sido puesta a un lado y su culto descuidado y menospreciado, y se había hecho necesario que Él interviniera para sostener el honor de su nombre. Los filisteos se alistaron para la batalla contra Israel, hiriendo en el campo de combate como a 4.000 hombres. La derrota desorientó a los israelitas, que no entendían que por su pecado habían sufrido ese terrible desastre. Para remediarlo, pensaron que sería bueno traer el arca del pacto de Jehová desde Silo, y así lo hicieron, a pesar de no haber recibido orden alguna para proceder de esa manera. Fueron los hijos de Elí los que trajeron el arca y con ella los hijos de Israel se sintieron confiados. Cuando los filisteos oyeron los gritos de alegría en el campamento de Israel y supieron que el arca estaba en medio del pueblo, tuvieron miedo, pero lanzaron un feroz ataque que resultó en la derrota total de Israel y en una gran carnicería. 30.000 hombres murieron, el arca de Dios fue tomada y los hijos de Elí murieron intentando defenderla. La peor calamidad había golpeado al pueblo de Dios. Habían perdido el arca a manos del enemigo y la gloria de Jehová se había apartado de Israel. En toda la nación había profunda tristeza. No habían entendido que su fe era tan solo una fe nominal y que antes de perder el símbolo ya habían perdido la presencia de Dios. No honrando la ley que el arca contenía, el propio símbolo de la presencia divina no dejaba de ser un cofre cualquiera. El pecado del pueblo lo había separado de Dios, y él no podía darle la victoria antes que se arrepintiera y abandonara su iniquidad. El pueblo debía aprender que no bastaba que el arca del santuario estuviesen en medio de Israel. No bastaba que los sacerdotes ofrecieran sacrificios y que los del pueblo se llamaran los hijos de Dios. El Señor no escucha las peticiones de quienes albergan iniquidad en el corazón. Cuando el ejército salió a librar batalla, Elí, ciego y anciano, se había quedado en Silo. Tenía un presentimiento perturbador al saber que el arca había sido llevada a la batalla. Con ansiedad, esperaba que algún mensajero trajera noticias del campo de batalla. Finalmente, un hombre de la tribu de Benjamín llegó con la ropa rota y tierra sobre su cabeza. Sus noticias no podían ser buenas. Cuando compareció ante el anciano, le dijo que Israel había sido derrotado y que sus 2 hijos habían muerto. Por dura que fuera la noticia, Elí ya se la esperaba y pudo resistirla. Pero cuando el mensajero agregó que habían perdido el arca, la angustia atravesó su corazón. Saberse en parte culpable de lo que había pasado le hizo perder las fuerzas, caerse y golpearse la cabeza, muriendo en el instante.
La esposa de Finés amaba al Señor e igualmente, al recibir las noticias de la captura del arca, falleció dando a luz a su hijo, al que puso por nombre Icabod, sin gloria, pues la esperanza de Israel había desaparecido. Dios había usado a los filisteos para castigar a su pueblo y ahora usaría el arca para castigar a los filisteos. Estos llevaron el arca en procesión triunfal a Asdod, una de sus 5 ciudades principales, y la pusieron en la casa de su dios Dagón. Pensaron que con el arca su dios sería más poderoso y ellos invencibles. Pero entrar al templo al día siguiente vieron que Dagón había caído de bruces al suelo ante el arca de Jehová. Los sacerdotes recogieron el ídolo y lo pusieron en su lugar, pero al día siguiente volvieron a encontrarlo mutilado y derribado ante el arca. El temor se apoderó de todos ellos, pues intuyeron que su plan no tendría éxito. Nada bueno presagiaba todo aquello. Pronto, los habitantes de Asdod se vieron afectados por una enfermedad angustiosa y fatal, y temiendo que las plagas de Egipto se reprodujeran en su ciudad, exigieron que el arca fuera llevada a otro lugar. Cuando fue trasladada a Gad, la enfermedad se trasladó con ella y la población fue diezmada. De allí la llevaron a Ecrón y viendo que el resultado era el mismo, la sacaron de la ciudad. Entonces, una plaga de ratones infestó la tierra, destruyendo cultivos y acabando con los alimentos almacenados en graneros. La destrucción total, ya fuese por la enfermedad o por el hambre, amenazaba ahora a toda la nación. Fueron 7 meses en los que el arca permaneció en la tierra de los filisteos, sin que los israelitas hicieran nada por recuperarla. Sin saber qué hacer, el pueblo filisteo clamó a los príncipes, a los sacerdotes y a los adivinos. Tenían que deshacerse del arca, pues era fuente de muerte y maldición. La decisión fue la de devolverla a la tierra de Israel, acompañada por un sacrificio. Conforme a la superstición reinante, los filisteos reprodujeron en oro las plagas que los habían afligido y las colocaron en el carro donde transportarían el arca. Humillados, se habían visto obligados a reconocer que el poder del Dios de Israel era superior al suyo, y aunque lo seguían odiando, se vieron obligados a someterse a su autoridad. Aunque algunos se oponían a la idea de ceder ante los israelitas, hubo consenso en la necesidad de deshacerse del arca. Para mayor tranquilidad de todos, se propuso que el arca fuera colocada en un carro nuevo y que éste fuese llevado por 2 vacas en las que no hubieran todavía puesto yugo alguno. Los terneros de esas vacas se dejaron encerrados en casa y las vacas fueron dejadas libres para que fueran a donde quisieran. Si el arca fuese así devuelta a los israelitas por el camino de Bet-Semes, la ciudad de los levitas más cercana, ello sería para los filisteos una evidencia de que el Dios de Israel les había hecho a ellos este gran mal. Cuando las vacas tomaron ese camino sin detenerse, supieron que la presencia divina acompañaba al arca. Era el tiempo de la cosecha del trigo, y los hombres de Bet-Semes estaban segando el valle. Cuando vieron el carro con el arca, cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Pronto se difundió la noticia de la vuelta del arca y la gente de la tierra circundante acudió a darle la bienvenida. El pueblo estaba feliz, pero no se había arrepentido de su pecado. En su curiosidad, en lugar de devolverla donde debería estar, la dejaron en el campo y se atrevieron a abrirla. Su irreverente osadía fue prontamente castigada y muchos fueron heridos de muerte repentina. Este juicio, lejos de llevarlos al arrepentimiento, solo hizo que consideraran el arca con un temor supersticioso. Queriendo deshacerse de ella, enviaron un mensaje a los de Kiriat Jearim para invitarlos a que se la llevaran. Estos reaccionaron con alegría, pues sabían que el arca era fuente de favor divino para los obedientes y fieles. El arca fue colocada en casa de Abinadab, donde permaneció muchos años. Después de la muerte de Elí y sus hijos, Samuel visitaba las ciudades y aldeas de todo el país, procurando hacer volver el corazón del pueblo al Dios de sus padres. Y sus esfuerzos no quedaron sin buenos resultados. El texto dice que toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y Samuel les decía que se volvieran a Dios de todo corazón, rechazando a los otros dioses falsos y preparando su corazón para servir solo a Jehová. Samuel enseñó lo que siglos más tarde Cristo volvería a enseñar, que sin la gracia de Cristo de nada valen las formas externas de religión. Hoy, como en los días de Samuel,
Es necesario entender que el arrepentimiento es el primer paso que debe dar todo aquel que quiera volver a Dios. Nadie puede hacer esta obra por otro. Individualmente debemos humillar nuestras almas ante Dios y apartar nuestros ídolos. Cuando hayamos hecho todo lo que podamos, el Señor nos manifestará su salvación. En Mizpa se congregó una gran asamblea para celebrar ayuno solemne. Con profunda humillación, el pueblo confesó sus pecados e invistió a Samuel con la autoridad de juez. Esta reunión llegó a los oídos de los filisteos, que pensaron que Israel se preparaba para atacarlos y en respuesta se prepararon para la guerra. Llenos de temor, los israelitas hablaron con Samuel: «No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, que nos guarde de mano de los filisteos». Cuando el enemigo avanzaba, una tempestad terrible se desató sobre su ejército, y por la tierra quedaron sembrados los cadáveres de guerreros poderosos. Los israelitas habían permanecido quietos, en silencio asombroso, temblando de esperanza y de temor. Cuando vieron lo que Dios hizo por ellos, supieron que su arrepentimiento había sido aceptado. Tomando las armas de los filisteos, los persiguieron hasta la victoria final. En el mismo lugar donde 20 años atrás habían sido derrotados y habían perdido el arca, Israel fue vencedor. Para las naciones, así como para los individuos, el camino de la obediencia a Dios es el sendero de la seguridad y de la felicidad, mientras que, por otro lado, el de la transgresión conduce tan solo al desastre y la derrota. Para que aquel acontecimiento no se olvidara, Samuel levantó una enorme peña como recordatorio y la llamó Ebenezer, diciendo al pueblo: «Hasta aquí nos ayudó Jehová». Gracias, querido amigo, por acompañarme hasta el final de este capítulo. Nos volvemos a encontrar en el siguiente bajo el título de Las escuelas de los profetas.